pasada, Dios nos llevó más adentro en sanidad interior. Alguien diga sanidad interior. Alguien dígalo de nuevo, sanidad interior. Estamos viendo lo que sucede en el alma de muchas personas, las batallas, las luchas, las pruebas, los conflictos, y muchas veces en las vidas, aún de cristianos, entra o viene una condición llamada depresión. Alguien diga depresión. La depresión es real. La depresión le ocurre a las vidas sin Cristo y no tienen esperanza sino acudir al psiquiatra, buscar la ayuda secular. Pero entendemos que la depresión, también cristianos batallan con depresión. Y dijimos algo muy importante hablando de la depresión en este maravilloso estudio de sanidad interior, y es que cuando hablamos de depresión, en muchos casos, en la mayoría de casos, estamos hablando de una situación espiritual, porque la depresión muchas veces abre puertas y hay actividad espiritual del enemigo, opresión de afuera. Alguien diga opresión de afuera. Y cuando la opresión viene, cuando la opresión se da, encontramos que muchas personas, cristianos aún, no saben tratar con malas noticias. Dile al que está a tu lado, hay que saber tratar con malas noticias. Vamos, dile. Muchas personas se deprimen por no saber qué hacer cuando llegan malas noticias. Ahora, dije algo y lo quiero enfatizar. En algunos casos, y es importante tener el discernimiento, no tiene que ver con actividad espiritual en algunos casos, pero tiene que ver con situaciones físicas. Personas pueden estar, en el caso de la mujer o del varón, pueden ser hormonas desbalanceadas, afecta el cuerpo y afecta la manera, la parte emocional del ser humano. Esos son, y puede darse una depresión debido a esa condición física realmente que sucede. En algunos casos puede ser un órgano del cuerpo, como el hígado, que es tan vital, o riñones que están afectando el cuerpo y afecta a la persona a tal punto, el organismo, el sistema, realmente la persona, su salud, y la depresión viene como consecuencia de un desbalance emocional. Pero en la mayoría de casos, mucha de la depresión sucede por lo que está sucediendo en el mundo espiritual y la persona no saber y entender cómo batallar con la depresión. Y dijimos y vimos varios ejemplos. Por ejemplo, el profeta Elías. Y vimos que el profeta Elías era un hombre de Dios, un hombre que Dios con poder, unción lo levantó. Y si usted ha estado viniendo, yo espero que sí, pudimos ver del profeta Elías, pudimos ver claramente que se levantó, derrotó a los profetas falsos, venció al enemigo. Dios le dio una gran victoria, una enorme victoria al profeta Elías. Y sin embargo, luego se levanta Jezabel y le manda una amenaza. ¿Se acuerda lo que aprendimos? Cuando alguien suelta de su alma palabras de veneno, o palabras de amargura, o palabras de odio, salen del alma de otra persona, y si entran por nuestras puertas del alma, los oídos, los ojos nos afectan. Y entonces, cuando Elías oye eso, se deprime y huye. La persona deprimida se esconde, huye, se aparta, muchas veces no quiere comer, muchas veces deja todo porque se aísla. Y vimos cómo Dios trató con el profeta Elías. Primero, Dios le dio de comer, dio el ángel y le alimentó. Porque es importante entender, cuando hay depresión, Dios primero quiere que nos fortalezcamos en nuestro cuerpo para no enfermar, y luego tratar con nosotros la parte espiritual. Y luego Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y Dios le restaura, le reacomoda, le vuelve a ubicar, le envía de regreso después de manifestarse. Pero nos quedamos viendo acerca del ejemplo más grande y cómo Jesús, alguien diga Jesús, alguien diga no, Jesucristo batalló con la depresión.
Si Jesús, el Hijo de Dios. Ahora piensen esto. Jesús se deprimió. Jesús sintió la depresión y peleó contra la depresión en Getsemaní y la derrotó en Getsemaní. Ahora, eso es lo que vamos a ver esta noche. Abra su Biblia entonces en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26 de Mateo. Quiero que reciba esto y deje que el Espíritu del Señor le ministre. En el versículo 36, Mateo capítulo 26, versículo 36, en la palabra del Señor. Oiga bien lo que dice la Escritura. La Escritura dice claramente: entonces llegó Jesús con ellos. Alguien diga: con ellos. Y llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Alguien diga: Getsemaní. Ahora, pueblo del Señor, óigame bien en esta noche, porque aquí vamos a ver cómo vencer la depresión como Jesús lo hizo. En el Getsemaní llegó a ese lugar y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní es un lugar especial. Getsemaní es un huerto allí en el monte de los olivos. Alguien diga: el monte de los olivos. Getsemaní queda en la falda del monte, en la parte baja del monte de los olivos. Olivos producen aceite. Dile a tu hermano: olivos producen aceite. Qué interesante, es algo profético, donde hay unción, donde va a fluir la unción, donde la unción se derrama. Hay un Getsemaní. Dile a tu hermano: siempre tiene que haber un Getsemaní. Y lo que sucede es, Jesús, esta es la noche que lo van a arrestar, esta es la noche que van a venir por Jesús, y Él sabe que lo van a llevar y le van a crucificar. Y Jesús llega a Getsemaní con ellos, con los discípulos. Alguien diga: con los discípulos. Ahora, ¿cuántos saben que si vas a batallar con algo tan serio como lo que Jesús estaba enfrentando, la muerte, y había llegado el tiempo? Jesús dijo: esta es la hora de las tinieblas. La hora de las tinieblas. ¿Se acuerda lo que el enemigo hace cuando es la hora de las tinieblas? Trae opresión. Y entonces, recuerde, la atmósfera estaba cambiando y Jesús lo sentía en su espíritu, que la hora de las tinieblas había llegado. Jesús mismo lo dijo. ¿Qué está diciendo? Ahora el enemigo está tomando el control para llevarme a la cruz. Recuerde, el diablo piensa que matando a Jesús lo puede vencer y puede detener el propósito de Dios. Pero sabemos proféticamente que el plan de Dios es la cruz para resucitar al Hijo. Ahora, ¿qué pasa? Jesús llega allí con ellos y le dice: sentaos aquí. Él está sintiendo claramente la depresión que está comenzando. Muy importante, mira lo que dice en el versículo 37. Y tomando a Pedro y a dos de hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Atención, síntomas: entristecerse y angustiarse. Y dice: en gran manera. Alguien dígalo conmigo: en gran manera. No era una tristeza normal, porque todo ser humano, todo cristiano a veces pasa por tristeza. O sea, es un sentimiento, pero en gran manera. ¿Qué hizo Jesús? Se da cuenta que está empezando una depresión en su alma. Oiga bien esto que le voy a decir. El secreto para vencer, cuando es espiritual la depresión, cuando es debido a la atmósfera, a la opresión del enemigo, porque era una lucha espiritual, el secreto para vencer la depresión es atacarla desde el principio. Amén. Vamos, dile a tu hermano: ataca la depresión desde el principio. Vamos, dile al que está al otro lado: ataca la depresión desde el principio.
Mucha gente no ataca la depresión desde el principio. Se empieza a sentir triste, se angustia, se empieza a sentir mal, y en vez de atacarlo ahí en el principio, se deja llenar más de esa tristeza. ¿Y qué hace la persona? Se empieza a aislar, se empieza a sentir sola y cae en esa depresión tan profunda que luego es más difícil porque le dejó avanzar. Toca a tu hermano y dile: atácala desde el principio. Ahora, mira el secreto número 1 de Jesús. Cuando Jesús sabe, dijo: mi alma está muy triste. Es lo primero que es muy importante para realmente atacarla desde el principio. Es claramente, note conmigo, es primero aceptar que es una, note conmigo, aceptar que es una realidad, aceptar la realidad que estás batallando con esas emociones. ¿Y cómo le ataca? Va a orar. Oración, dile a tu hermano, oración. Inmediatamente se mete a orar. Está en Getsemaní. ¿Sabe lo que quiere decir Getsemaní? Quiere decir, oiga bien, Getsemaní, esto es muy interesante, quiere decir prensa de aceite. Dilo conmigo, prensa de aceite. En otra manera, quiere decir donde te completamente te presionan y te escurren, y mi hermano, te sacan el aceite completamente. O sea, para que salga unción en tu vida, para que salga y fluya la unción, vas a sentir la presión, prensa de aceite. Eso es Getsemaní. Y todo cristiano tiene que pasar por un Getsemaní para vencer depresión y salir después de Getsemaní. Vas a salir más ungido. Dile a tu hermano: vas a salir más ungido. Ahora, hay personas que no saben, porque se dejan deprimir, se entregan a la tristeza, se entregan a las malas noticias, se entregan a la situación. Y Dios no quiere que los hijos de Dios, recuerda, el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Va donde el psiquiatra, y muchas veces, nada en contra de los psiquiatras, pero ¿cuántos saben que la respuesta está en la palabra? Muchas veces empeora, porque ¿qué hace muchas veces el psiquiatra? ¿Qué hace el médico? Le dan medicina y pastillas para dormirlo, para adormecerle, para mantenerlo quieto, calmado, pero la depresión no se va. ¿Cuál es la respuesta cuando es espiritual? Recuerde, y no estoy diciendo que en algunos casos no se puede usar medicina, pero el plan de Dios es que no te vuelvas adicto a una medicina, sino que sepas lo que ocurre espiritualmente y ataques la depresión cuando está comenzando. Dile a tu hermano una vez más: ataca la depresión cuando está comenzando. Hay personas que hay en depresión cuando están con problemas matrimoniales, cuando un hijo se le ha ido en drogas, cuando el trabajo lo han despedido y ve que no le alcanza. Es peligroso caer en depresión. No es una condición que viene de afuera, sucede dentro. ¿Se acuerdan lo que es la depresión? Es la caída de tu alma, es la pérdida de expresión emocional en tu vida. ¿Alguien me está oyendo? La pérdida de expresión emocional en tu vida. Dejas de expresarte, dejas de vivirlo, y entonces completamente te apagas en el alma. Dile a tu hermano: no te apagues en el alma. Vamos, dile a alguien: no te apagues en el alma. Cuando la persona, por favor, tomen su asiento, hermanos, estamos en la palabra, por favor, para que no distraigamos a nadie. Gracias. Cuando la persona se apaga, cuando la persona se cierra, no tiene expresión. Por eso una persona deprimida deja de hablar muchas veces, de comer, de ser sociable con los demás, hacia afuera. Y necesitamos entender que el plan del enemigo es que seas lo contrario a lo que Dios quiere en tu vida, que tú seas una persona de expresión, de emoción, de salida, de escape del alma, porque Dios te está llenando. Entonces Jesús va a orar, y cuando Jesús empieza a orar, entonces está atacando la depresión. Porque ¿qué es lo que sucede? Va a orar, y note conmigo que lo que hace es, en el versículo 39, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú quieres. Muy importante, muy importante. Lo primero es, note conmigo, está orando y en la oración está haciendo algo muy importante que tenemos que hacer para vencer la depresión: soltar nuestra voluntad. Dile a tu hermano, suelta tu voluntad. Acepta la realidad de lo que está ocurriendo. Muchas veces es una situación difícil. Acepta que eso está ocurriendo. No lo niegues, no trate de escapar de ello. Acepta la realidad, pero suelta tu voluntad y dale a Dios, por medio de la oración, libertad de que su voluntad sea hecha en tu vida. Alguien diga, la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Vamos, no lo oigo en este lado, dígalo. La voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Eso es importante, porque cuando una persona deprimida no suelta su propia voluntad, no se rinde, no se entrega a lo que Dios quiere hacer, Dios no puede trabajar en esa persona. Y muchas personas deprimidas no dejan a Dios tomar el control de su parte emocional. Jesús está triste, pero está orando y está diciendo, yo acepto. ¿Cuántos saben que él sabía que iba a ir a la cruz? Yo acepto que esto lo tengo que pasar, lo tengo que atravesar. Pero ¿qué está diciendo? Yo sé, Padre, que tú tienes el control. Cuando yo pase por esto, tú estarás conmigo. Entonces, cuando una persona deprimida se entrega a la voluntad de Dios, comienza a ¿qué? A levantar su nivel de fe y confianza que Dios está en control. Dile a tu hermano, Dios está en control. Amén. Dios está en control. ¿Sabe? La palabra del Señor nos enseña una y otra vez de la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Porque hay algo muy importante. Jesús entiende claramente que le quedan horas, pero él sabe que está en Getsemaní, prensa de aceite, y sabe que tiene ahora que aceptar que no puede cambiar el reloj profético, que para esto ha venido. Y entonces él dice, Padre, no sea como quiero. Está soltando su voluntad. Esto me tiene que pasar, me va a pasar, pero yo acepto tu voluntad. Y lo segundo, para vencer la depresión, Jesús lo dice. Mire conmigo que Jesús regresa, porque lo que Jesús está haciendo es orar y está llenándose completamente en la voluntad de Dios. Y luego va, se acuerda que no vino solo, vino con ellos. Y luego va, ¿y qué es lo que sucede? Usted ha leído la escritura, los encuentra ¿qué? Durmiendo. Alguien diga, durmiendo. ¿Para cuántos quieren tener esa clase de gente a su alrededor? Que cuando usted más lo necesita, se ponen a dormir. ¿Cuántos le gustaría tener esa gente en sus pruebas? Yo no creo que usted quisiera tener gente así a su alrededor. Pero aquí vemos los mismos apóstoles, la misma gente alrededor de Jesús, y en vez de orar con él, en vez de ayudarle en la oración, se quedan durmiendo. ¿Qué está el Señor mostrándonos? Que la depresión la tienes que vencer, eres tú. Tú tienes que entender que la depresión te está ocurriendo a ti. Nadie mejor que tú entiende lo que vas a atravesar o te está sucediendo, y es posible, aunque nadie te apoye, aunque te sientas solo. Jesús se quedó solo, ellos estaban durmiendo, 3 veces volvió a ellos y los encontró durmiendo. Jesús no se deprimió, porque es el secreto de vencer la depresión, no caer en más depresión profunda. Jesús regresó a orar. Dile a tu hermano, tienes que aprender a regresar a la oración. La mayoría de gente pierde el ánimo y se desanima cuando ve que nadie le está siguiendo, nadie lo está apoyando. Pero tú tienes que entender que para vencer en Getsemaní, tú tienes que estar perseverando en lo que sabes hacer para que la depresión no tome el control de tu vida. Entonces, note lo que les dice, muy importante en la depresión, para vencer depresión. Les dice, cuando los haya durmiendo, les dice, note conmigo, versículo 41, segundo, secreto, muy importante, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Oiga el secreto, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora ese es el segundo secreto para vencer la depresión. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Le está diciendo el secreto.
La depresión se sostiene por la carne. By your flesh. Y la depresión se vence por el espíritu. Dile a tu hermano, con el espíritu se vence la depresión. With the spirit, Con la carne se sustenta la depresión. Dile. with your Es flesh, importante. depression lasts. Porque una persona que alimenta la carne se va a deprimir más. Y la depresión no la va a poder vencer nunca. ¿Cuál es el secreto para vencer la depresión? Número 1, orar. Pero número 2, oiga esto, nutra su espíritu. Alimente su espíritu. Hágase fuerte en su espíritu. Su alma está apagada. La persona deprimida no tiene ganas, se siente triste, se le acabó el mundo, no ve nada bueno, no puede tener una visión, porque el alma, las emociones están caídas, deprimido. Pero ¿qué le queda? Su espíritu. Y si la persona en Getsemaní, y todos tenemos un Getsemaní, aprende a levantarse y fortalecer su espíritu, va a vencer la depresión, porque la carne se debilita. Amén. El espíritu pelea con la carne. Ahora alguien dice, ¿cómo alimento mi espíritu y cómo acabo con la carne? No alimente la carne. That's right. ¿Cómo dejo de alimentar la carne? Deje de oír o de mirar las cosas que más le alimentan la mala noticia, o más le hacen pensar negativamente, o más le hacen llenarse de temor. Usted tiene que completamente no alimentar esa imaginación de la carne, esa actividad de la carne. Y entonces, ¿qué empieza usted a hacer? Alimentar su espíritu. ¿Cómo? Oyendo y recibiendo lo que Dios en la oración y en la presencia de Dios trae a su vida. ¿Alguien me entiende? Lo que el Señor realmente hace en su vida cuando usted está batallando. Porque la depresión hay que pelear con ella. Dile a tu hermano, hay que pelear con la depresión. Cuando usted se sienta solo, sola, y le va a suceder, y le vuelve a suceder, porque le sucede a todos los cristianos. Llega un momento en la etapa de tu vida y dice, bueno, no estoy solo en este apartamento, o estoy sola en esta casa, o nadie me comprende. En esos momentos es que usted tiene que entender que usted tiene que alimentar su espíritu con las promesas de Dios, con las profecías de Dios, con la palabra de Dios. Usted abre la Biblia y empieza a leer. Usted está orando, oye la voz del Señor, no su alma. No alimente su alma, alimente su espíritu. El alma está apagada. Dile a tu hermano, el alma está apagada. ¿Por qué? Porque el alma es emoción. ¿Sabe que en estos días estamos viendo un aumento de muchos lugares donde solo quieren alimentar el alma? Y la gente está por alimento del alma. Emoción y por cosas que solo le hacen sentir bien. Pero el secreto para ser un cristiano fuerte es: ¿qué alimenta mi espíritu? ¿Qué me hace fuerte espiritualmente? Y Jesús por eso dijo, el espíritu está dispuesto. Ahora eso es poderoso, porque aún en la depresión el espíritu está dispuesto. Y entonces, ¿se acuerda por qué dice la palabra en Hebreos 4:12 que la palabra es como espada de doble filo, que penetra y comienza a separar y parte y divide el alma del espíritu? ¿Por qué piensa que separa el alma del espíritu? ¿Lo ha leído? Yo quiero mostrarle algo. Mire Hebreos 4:12, no pierda su lugar en Mateo 26. Hebreos 4:12. Mucha gente no entiende esto. Mucha gente no entiende esto. Hebreos 4:12 en la palabra del Señor. Abra su Biblia, vaya conmigo allí, note cómo dice la escritura. Hebreos 4:12, note la palabra. Dice, la palabra es viva y eficaz. La palabra nunca muere. Entonces note, y más cortante, corta, que espada de dos filos, y penetra. ¿Qué hace la palabra? Penetra. ¿Como qué? Como una espada. La palabra, hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir? Separa el alma del espíritu. ¿Por qué? ¿Sabía usted que la palabra de Dios, a dónde va la palabra de Dios? ¿Al alma o al espíritu? Al espíritu. No va al alma. Por eso tenemos personas que solo el alma quieren recibir algo y no les queda ahí nada, no les da fruto. La palabra va al espíritu, porque si tu espíritu recibe la palabra,
tus emociones pueden cambiar, pero tu espíritu está fuerte. La palabra fue hecha para el espíritu, no para el alma. Ahora, cuando el espíritu recibe palabra, tu alma se alegra, tu alma se emociona, tu alma comienza a activarse, pero es al espíritu. Y Jesús por eso dijo, el espíritu está dispuesto. No está hablando del Espíritu Santo, dice el espíritu del ser humano. El espíritu está dispuesto. Le está diciendo a los apóstoles que estaban dormidos por depresión. Eso es lo que hace la depresión. Muchas personas no quieren despertar. Por eso tenemos este caso de personas que se toman más de 1, 2, 3 pastillas para dormir y dormir y dormir. Y eso es depresión. Y lo que sucede, los discípulos, si usted lo lee, dice los apóstoles, debido a la tristeza se quedaron dormidos, así dice. Y Jesús está orando y dice, el espíritu está dispuesto. Entonces recuerde, el secreto para vencer la depresión es vencer la carne. Vencer la carne, el SARS, vencer todo lo que viene alimentado por el mundo, todo lo que viene alimentado por emociones, porque tu alma se tiene que levantar, pero hay que alimentar el espíritu. Y número 3, note conmigo, muy importante, número 3, muy importante, note lo que dice la escritura, y Jesús lo enseñó en 1 de Corintios, el capítulo 10, esta es la palabra, versículo 13. Jesús está en Getsemaní, y sabe, la Biblia dice, y Pablo le había escrito a los corintios en 1 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 13, mire esta palabra, 1 de Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Se acuerdan lo primero? Aceptar la realidad. No se deprima, acepte la realidad. Lo que estoy siendo, estoy pasando por un fuego, estoy pasando por una prueba, el hijo se me fue, la hija se me casó, lo que sea, en mi matrimonio tengo un problema, lo que sea, estoy enfermo, el médico me dijo que tengo esto. Acepte lo que esté pasando. Pero, no se deprime. Usted empieza a orar en su Getsemaní. Usted sabe que se va a hacer la voluntad de Dios sobre su vida. Y dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ahí está la promesa. Aférrese a la fidelidad de Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Amén. Y en el Getsemaní usted encuentra la salida, porque créame, la Biblia, Jesús, lo que sucedió en Getsemaní, es más, la Biblia dice aquí es donde está la victoria del Getsemaní. Esta es la victoria sobre la depresión. La Biblia dice que Jesús empezó en Lucas. Jesús fue un ángel para fortalecerla. Alguien diga, un ángel para fortalecerla. Vaya a Lucas capítulo 22. Déjeme mostrarle algo. Lucas capítulo 22. Mire cómo dice. Versículo 39. Dice la palabra. Recuerden, este es Getsemaní, lo mismo que estamos viendo en Mateo, pero Lucas nos dice algo más que en Mateo no nos dice. Por eso unimos los evangelios. Y en Lucas 22, versículo 39, note lo que dice la palabra. Y saliendo, se fue a orar, y luego dice, se le apareció, versículo 43, Lucas 22, 43, un ángel del cielo. ¿De dónde apareció el ángel? Del cielo. Del cielo. ¿Para qué apareció el ángel? Fortalecerle en toda depresión, en todo Getsemaní. Espera que la fortaleza venga del cielo. Amén, amén. Dios no te va a dejar en esa condición, pero tienes que alimentar tu espíritu. ¿Ves? Si tú no estás alimentando el espíritu, el cielo no se va a abrir y la fortaleza no va a venir. Right. Ahora, le fortaleció el ángel. Y luego está la victoria sobre la depresión. Jesús venció la depresión. Amén. Peleó con depresión. Amén. Jesús dijo, mi alma está muy triste, está angustiado. Esa es la depresión. Así que recuerde esto, si Jesús pasó con depresión y la pudo vencer, tú puedes vencerla porque Jesús lo hizo. Amén. Y luego dice que el ángel lo fortaleció y va más profundo. Y dice la palabra, y entonces estando en agonía oraba más
intensamente. Dilo conmigo, intensidad. Intensidad. Ahora, ¿saben que las personas hoy en día no tienen intensidad? Hoy en día tenemos un problema con mucha gente y es, no tienen perseverancia. No se intensifican en algo. Son como personas emocionales. Se meten en algo y luego ya se van a otra cosa. Ya oré. No, intensidad. Comenzó a orar más intensamente. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Se metió más adentro en el mundo espiritual. Amén, amén. ¿Quiere vencer la depresión sin pastillas? Métete con intensidad en las cosas de Dios. Amén. Pero en Getsemaní, Jesús, lo que nos muestra Getsemaní es, Jesús hizo sus pausas. Oró, regresó a ver los discípulos, nada. Totalmente en la carne, totalmente deprimidos. Eso lo sucede a cristianos. Los apóstoles se deprimieron. Y sabe, luego cuando a Jesús lo arrestan, ¿sabe cómo actuaron los discípulos? Como actúa una persona deprimida cuando no se fortaleció en el espíritu. ¿Sabe lo que hacen? Comenzaron todos a correr, a huir. Y el único que no huyó de inmediato, como no se fortaleció en el espíritu, pero sí estaba fuerte en la carne, a sacar espada y a cortar orejas. Porque una persona deprimida, oiga esto, hiere a todos. Una persona deprimida hiere a otros. Por eso tenemos que tener cuidado con personas que más bien de ayudar nos causa heridas o que están pasando y no se dejan ayudar. ¿Sabe que hay gente que no se deja ayudar? Ahora, Dios tuvo que tratar con Pedro en ese mismo momento. Le dijo, Pedro, mete tu espada. La depresión te lleva a usar espada si estás en la carne. Pero cuando estás en el espíritu, confrontas la situación. Amen. Y muchas personas no pueden confrontarla porque no se meten intensamente con Dios. Entonces dice, intensamente, y cuando entras a esa profundidad, mira lo que Jesús hizo, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y sabes, en ese momento, la sangre de Jesús en Getsemaní pagó por la liberación de tu alma. Alguien dígalo, la sangre de Jesús en Getsemaní. Ni siquiera fue en la cruz. La sangre de Jesús en Getsemaní pagó el precio para vencer la depresión. Amén. ¿Alguien lo está entendiendo? Amén. La sangre de Jesús pagó el precio para vencer la depresión. Amén. Gotas de sangre derramó el Señor en Getsemaní. ¿Y cómo sabemos que venció la depresión? ¿Cómo sabemos que Jesús venció la depresión? A ver, ¿cómo sabemos que Jesús, después de Getsemaní, nunca más volvió a estar triste? ¿Cómo sabemos? Le voy a hacer la pregunta. A ver, todos los que van a meterse al instituto ahorita pronto, ¿cómo sabemos que Jesús nunca más volvió a sentir tristeza después de Getsemaní? ¿Está listo para esto? Hay un Getsemaní para vencer la depresión. Usted sabe que si Jesús no hubiera vencido la depresión, cuando está en la cruz y lo están burlándose de él y está muriendo, era para estar deprimido. Yo he visto gente morir en Cristo y mueren alegres porque están yéndose con el Señor. Es más, usted viene y visita los cuerpos en la funeraria y parece que le está sonriendo todavía porque murieron y el cuerpo quedó alegre. Y he visto otros que usted ni siquiera mira el cuerpo, que usted mira el cuerpo y parece que se fue hasta enojado, porque enojado se lo llevó el diablo por no tener a Jesús. Deprimidos porque mueren angustiados, sin paz y esperanza. Pero ¿cómo puede morir alguien alegre si está muriendo? Porque tiene la libertad de saber que va para la gloria. ¿Cómo sabemos que Jesús no tuvo depresión en la cruz? Hebreos 12, no, lo que dice la palabra. Hebreos 12. Y por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Amén. Se gozó en la cruz. Amén. ¿Alguien lo vio? Hebreos 12, léalo. Por el gozo. ¿Cómo así? En Getsemaní estaba deprimido y en la cruz vio el gozo delante de él. Amén. Léalo, Hebreos 12. Amén. Ahí está en la palabra. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué Jesús pudo sostenerse en la cruz? Porque sintió y vio el gozo delante de él. Amén. Se gozó en la cruz. Ya lo encontró, Hebreos 12. Ahí lo está viendo. El versículo 3, 4 por ahí. Amén. Lo está leyendo. ¿Qué dice? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz.
Entonces vemos, óigame bien, vemos claramente que Jesús no volvió a sentirse triste porque venció la depresión en Getsemaní. Es más, quiero una confirmación más. Cuando usted vence la depresión, ¿está listo para esto? Aquí hay dos listos. Vamos a ver, aquí no hay ninguno listo en el medio, no sé. ¿Está listo para esto? Pero dígame amén, no voy a pensar yo que se están deprimiendo. Amén. Óigame bien, cuando Jesús salió de Getsemaní, ¿está listo para esto? Amén, amén. Amén. Oh, me gusta este lado. They're ready. Cuando Jesús salió de Getsemaní, salió más lleno de poder y de más unción. Amén, amén. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Cuando llegó a Getsemaní, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y angustiado, empezó a angustiarse. Y peleó en Getsemaní. Y cuando sale de Getsemaní, en la cruz sabemos por el gozo. Pero ¿cómo sabemos que salió de Getsemaní victorioso? ¿Está listo? Cuando Jesús sale de Getsemaní, vienen a arrestarlo. Y Jesús dice, ¿a quién buscáis? Si usted sabe que vienen por usted, usted les va a preguntar, ¿a quién buscan? Jesús salió con seguridad. ¿A quién buscáis? Y le dijeron a Jesús. ¿Y qué dijo? Yo soy. Y todos retrocedieron y cayeron a la tierra. Wow. Léanlo. Todos cayeron. ¿Usted qué pregunta por qué la gente cae? Todos cayeron cuando Jesús dijo, yo soy. Tenía poder cuando salió de Getsemaní. Amén, amén. Ni siquiera los tocó. Léalo. ¿Alguien aquí lee la Biblia? Amén. ¿Sí lee la Biblia? Ahí dice, léalo, ahí dice, salió de Getsemaní y le preguntaron, venían a arrestarlo, y él dice, ¿a quién buscáis? Y le dijeron a Jesús, y él dijo, yo soy, y todos se fueron para atrás y cayeron a la tierra. Porque cuando tú vences la depresión, cuando tú sales de tu Getsemaní, Dios te da más unción y más poder, porque Getsemaní quiere decir, ¿qué quiere decir? Prensa de aceite. Prensa de aceite. O sea que te sacan el aceite. Amén. Por eso es que el río de aceite no es para cualquier persona, es para gente que se va a dejar prensar. Amén. Aquí se le va a sacar aceite a usted. Amén. Por eso hay gente que quiere no más que ahí le acomoden y entonces, pero aquí se le va a dar palabra que le va a prensar. Aquí lo vamos a confrontar con la palabra. Amén, amén. La gente hoy en día que por eso es que donde no les dicen nada y todo es claro que está lleno. Allá en Corona, hay tantas iglesias hoy con tanta doctrina falsa. Hay tanto engaño y la gente no tiene discernimiento. Amén. Cuidado con abrir la puerta de su casa o los oídos a personas que están engañadas. Amén. No voy a meterme en eso, pero es otra enseñanza. Pero la Biblia dice que hasta Dios mismo les envía un espíritu para que sigan en el engaño, porque oyeron la verdad y no la apreciaron. Amén. Hay iglesias donde ya no es la palabra. Le digo, ya no es la palabra. Hay iglesias donde la gente vaya a hacer línea. Póngase en línea que le vamos a profetizar. Y la gente hace línea para que le profetice. El que sigue, así dice el Señor. Y el que sigue, así dice. Y todo, ¡ay, mi hermano! Pura emoción del alma. Amén. No creo en la profecía, en los dones, pero lea la Biblia cómo operan los dones del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero la gente corre porque lo que quiere es que le hablen al alma. Y entonces lo que tenemos es gente que quiere hacerse acomodada, pero no quiere prensa de aceite. Amén. No quiere ser confrontados con la palabra. Y debe decirle, todo es bueno cuando es para Dios, todo es bueno cuando se eleva a Dios, pero ¿qué sirve, mi hermano, que echen humo, prendan luces, que apaguen el escenario, que adornen el lugar, si no hay una palabra directa en la boca de Dios para su vida? Amén. Entonces tenemos que entender que todos tenemos que entrar a Getsemaní y sufrir prensa de aceite. Eso de para de sufrir, la gente no quiere dar aceite. El aceite lo único lo sacan. Y además cuando fuimos a Israel le explican a uno cómo sacan el aceite, y aún el aceite para ungir los reyes va más intensamente la manera en que lo sacan. No todo aceite es igual. Dile a tu hermano, no todo aceite es igual. Todo aceite es igual.
Y para que salga aceite de tu vida, a veces tienes que vencer los sentimientos de depresión, de tristeza, momentos difíciles. Jesús, antes de ir a la cruz y tener la victoria y ver el gozo y poder ver la resurrección, tuvo que pasar por un Getsemaní. Entonces, cuando vengan momentos a tu vida, debe resumírtelo, cuando empiezas a sentirte decaído, algo de tristeza. A veces hay gente que por las temporadas, eso es espiritual, las temporadas, la atmósfera, ay, ya viene diciembre, el pueblo mío, allá estuviéramos, que no sé qué, que la comida, que nostalgia. Mi hermano, sacudas el polvo y sacudas esa depresión. Amén. Pura nostalgia, que lo que dejé atrás, que mis amigos, que mis amigas, suelte los amigos y empieza a intensificarse con Dios, hermano. Pero la gente no quiere entender que es espiritual y necesitamos ministrar el espíritu. Entonces Jesús vence la depresión. Mire, cuando no hacemos eso, no entendemos lo que sucedía aún con el ungido. A David pasó depresiones. ¿Y sabe cómo David vencía las depresiones? Se ponía aquí a lamentarse y se tiraba en el piso y te tiraba arena. No, eso es luto. Por eso le llaman el dulce cantor de Israel. Escribía los salmos. Me está atacando depresión, voy a escribir un salmo. Y los salmos que leemos surgieron cuando David sintió la prensa de aceite de la depresión, porque el enemigo lo persigue. ¿Usted piensa que era bueno vivir de cueva en cueva? ¿Usted piensa que era bueno fingirse como loco y echar, mi hermano, saliva y estar viviendo como un loco cuando usted no está loco? David muchas veces le trató de dar depresión y sintió y rodeado enemigos, pero ¿sabe lo que hacía? Comenzaba a tocar el instrumento, comenzaba a cantarle a Dios, comenzaba a escribir los salmos. Y muchas veces, esto es poderoso, oiga, dice la palabra, estaba ungido pero débil. Dile a tu hermano, ungido pero débil. La persona puede estar ungida pero estar en un momento de debilidad. That's right. Oh, wow. Déjeme mostrárselo. Segunda de Samuel, capítulo 3. Voy terminando por hoy, pero oiga. Segunda de Samuel, el capítulo 3, versículo 29. Alguien lo tiene ya. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 29. Mira lo que dice. ¿Listo? Dice la palabra. Oiga esto. Oh, esto es poderoso. El 39. 3:39. Y yo, según de Samuel 3:39. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Wow. Eso es poderoso porque quiere decir, tengo la unción, tengo la autoridad, soy el rey, tengo el gobierno, pero me siento débil. Pero tú puedes tener toda la unción, puedes tener la autoridad, pero si no te fortaleces, te vas a estar débil, ungido pero débil. Y es peligroso. Ungido pero débil. Entonces, vienen momentos en que te vas a sentir flaqueando, débil, con emociones, con situaciones. Algo no te salió bien, algo no es lo que esperabas. ¿Qué haces en ese momento? Entra a Getsemaní, métete a orar, métete a buscar a Dios, suelta tu voluntad, acepta la realidad y dile a Dios, hágase tu voluntad. Amén. Intensifícalo y deja que del cielo se fortalezca tu espíritu. Amén. Y vas a ver cómo emociones y sentimientos de depresión comienzan a ser vencidos en tu vida y te sales de toda depresión que el enemigo haya querido usar para derrotarte. Entonces, la próxima semana voy a hacer un resumen de la depresión y cosas que tenemos que tener cuidado, porque recuerda esto, que la depresión
obstaculiza la comunicación en tu espíritu y la comunión e intuición que tienes dentro de ti. Es el propósito de la depresión, que no tengas comunicación con la parte de afuera, menos con Dios. Pero tenemos que aprender a cómo activarnos en el Señor, cómo expresarnos fortaleciendo el espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Una escritura más y voy a orar. 2 de Corintios capítulo 4. Oiga esto, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, y oramos. Qué lindo es estudiar la palabra juntos. Jesús venció la depresión, Elías venció la depresión, David venció la depresión, y tú y yo somos llamados a vencer momentos de depresión. Dice la palabra, óyelo bien: el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que el incrédulo no tiene esa esperanza, no puede, porque de nuevo la ceguera espiritual, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando no resplandece la luz del evangelio, cuando la gloria de Dios no puede entrar a tu espíritu, ahí todo está apagado, todo está ciego, es depresión, es luces apagadas. Pero cuando la gloria de Dios resplandece, te levantas. Y no importa lo que sea la atmósfera, puedes brillar en medio de tinieblas. Puedes levantarte en medio de situaciones difíciles. Puedes continuar aunque no sientas las fuerzas. El Señor te va a fortalecer. Pongámonos de pie esta noche. Démosle gracias al Señor.